Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar cómo es el funcionamiento del software Samba en los equipos Linux con la intención de integrar equipos Windows y equipos Linux en la misma red. Para empezar vamos a hacer una pequeña definición de lo que sería Samba. Samba es la implementación libre del protocolo de compartición de recursos de Microsoft. El protocolo es el llamado SMB, que posteriormente Microsoft lo renombró como CIF. Ese protocolo lo que nos permite es realizar diferentes tareas, como puede ser compartición de impresoras, compartición de carpetas, equipos o configuración de equipos como controladores de dominio. Todo eso implementado desde la vista de un Linux o de un Unix se realiza mediante el protocolo Samba. La instalación de Samba es un paquete. En nuestro escenario de laboratorio partimos de dos equipos, un equipo Linux Ubuntu 19.10 en su versión desktop y un equipo Windows, que ahora estamos viendo, que están en la misma red. Lo que vamos a explicar es cómo usaríamos Samba para compartir carpetas con diferentes tipos de configuraciones entre el equipo Linux y el equipo Windows. Antes de empezar a configurar lo que sería el Samba, debemos partir de qué pasos tenemos que cumplir para poder usar Samba. Para el uso de Samba debemos instalar el paquete Samba con todas sus dependencias. Eso en un Linux Ubuntu lo realizamos con el comando apt install Samba. En el ejemplo que nosotros estamos viendo ya partimos de esa instalación hecha y la instalación genera diferentes ficheros, y en el fichero en el que nos vamos a basar es en el fichero de configuración de Samba, que está dentro del directorio etc Samba. El fichero se llama smb-conf y nosotros lo primero que vamos a hacer es echarle un vistazo para nombrar las secciones principales dentro de ese fichero. Independientemente de pequeñas configuraciones que sirven para diferentes funcionalidades, vamos a nombrar las secciones principales. Para poder mirar ese fichero lo vamos a hacer a través de terminal con el editor gedit y nos vamos al directorio etc Samba. El fichero se llama smb-conf. Aquí lo tenemos. El fichero smb-conf tiene diferentes secciones, pero las principales, las más nombradas, son la Global Setting. En Global Setting nos encontramos parámetros globales de la configuración del Samba. Estos parámetros lo que nos van a definir es cómo será el comportamiento dentro de la red de Windows a nivel global. Por ejemplo, aquí podemos ver el nombre del grupo de trabajo que tiene nuestro equipo actualmente. Este grupo de trabajo es el que viene por defecto en Windows, pero podríamos cambiarlo, así como el protocolo para poder estar con equipos de Windows. También podemos ver otras secciones que se usan bastante y que en este caso es la sección Homes. La sección Homes lo que define o lo que establece son parámetros para la conexión de los usuarios a sus propias cuentas y a sus propios perfiles dentro del equipo Ubuntu. Esto es, si un usuario desde cualquier equipo de la red desea acceder a este equipo desde la red y poder acceder a su perfil, lo vamos a configurar desde la sección Homes. También encontramos la sección de printers. La sección de printer lo que define son los parámetros para el servicio de impresión. En esta sección podemos definir impresoras que queramos compartir con un equipo Windows, así como privilegios o diferentes cosas que podríamos realizar desde Samba de cara a la compartición de impresoras. Y la última sección, lo que nos faltaría y que en este fichero no está por defecto, es la sección de compartición de directorios y de archivos. Para ello, lo que vamos a hacer es editar este fichero para ir creando todos aquellos recursos o ir generando todos aquellos recursos que queremos compartir en la red.
Antes de realizar esto, de editar este fichero para generar los recursos que vamos a compartir en la red con los equipos Windows, lo que debemos saber es que para poder acceder desde la red a equipos con Samba, en este caso a este Ubuntu, debemos agregar a los usuarios dentro del servicio Samba. Eso quiere decir que actualmente, si intentamos entrar desde un equipo Windows a este equipo Ubuntu, no vamos a poder. Lo primero que tenemos que hacer es configurar usuarios a los que les vamos a dar permiso de acceso desde la red. Esos usuarios también tienen que ser usuarios locales de la máquina. Entonces, una vez que nosotros creamos esos usuarios a nivel local, los vamos a integrar dentro del servicio Samba. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a generar un usuario. En este caso lo podríamos hacer ya sea desde terminal como desde modo gráfico. Vamos a hacer en este caso desde terminal y ejecutando el comando user_add. Vamos a crear un usuario al que vamos a llamar, por ejemplo, alumno1. Aquí tenemos nuestro usuario generado. Le vamos a asignar una contraseña a nuestro usuario alumno1, pero esta contraseña tendrá simplemente validez en acceso local a esta máquina. En este caso le vamos a asignar una contraseña. Este usuario ahora mismo está registrado para acceder a nivel local en la máquina, pero si este usuario intenta acceder desde la red a esta máquina, no va a poder porque no está asignado al servicio Samba de momento. Entonces lo primero que vamos a hacer es integrarlo, a este usuario, dentro del servicio Samba. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a borrar aquí pantalla. Para hacerlo tenemos que ejecutar un comando que se llama smb_password y con la opción "-a" para añadir y escribiendo su nombre de usuario, nos va a pedir que definamos cuál es su contraseña para el servicio Samba. Esta contraseña no tiene por qué ser igual que la contraseña del usuario a nivel local. Es simplemente una contraseña para acceso desde la red al servicio de Samba. Entonces le vamos a asignar una contraseña y aquí vemos en este mensaje que ya tenemos al usuario añadido al servicio de Samba. Perfecto. El siguiente paso será crear una carpeta que usaremos como carpeta compartida ya sea para este usuario como para otros usuarios dentro de este equipo. En este caso lo vamos a crear dentro del directorio raíz para no meter la carpeta compartida dentro de ningún perfil de ningún usuario. Vamos a crear la carpeta, le vamos a llamar, por ejemplo, compartida, ¿vale? Y ahora podemos listar nuestro directorio raíz y podemos ver cómo hemos creado la carpeta, el directorio compartido, con los privilegios del usuario root. Ahora mismo el usuario root, según vemos aquí en los permisos, es el que tiene derecho para lectura y escritura, y dependiendo de los grupos, ya sea porque pertenezcan o no al mismo grupo, tienen diferentes derechos. Una cosa que debemos tener en cuenta es que para poder configurar desde Samba los derechos de lectura y escritura para los diferentes usuarios, esos usuarios deben poder tener esos derechos a nivel local. Es decir, un usuario que a nivel local no puede escribir o modificar ficheros en una carpeta, en un directorio, tampoco va a poder, aunque intentemos configurarlo así, desde red a través de Samba. Entonces, para que sea Samba el que pueda gestionar estos permisos, lo que vamos a hacer es asignarle a esta carpeta que vamos a compartir, le vamos a asignar los permisos de lectura y escritura para todos los usuarios y para todos los grupos. Para ello ejecutamos el comando chmod asignándole todos los permisos con 777 y se lo asignamos a la carpeta compartida. Ahora mismo si volvemos a listar, veremos
aquí la carpeta compartida, que tiene asignados todos los derechos de lectura y escritura para todos los usuarios y todos los grupos. Una vez hecho esto, ya hemos hecho el paso inicial, que es crear una carpeta que vamos a compartir a través de Samba, y además hemos creado un usuario y lo hemos asignado al servicio de Samba. El siguiente paso será editar nuestro fichero smb.conf para poder gestionar los parámetros de compartición de ese recurso. Para ello usaremos el gedit. Lo ejecutamos con privilegios para poder modificarlo. Ok, ya tenemos aquí el fichero. Y ahora lo que vamos a hacer es definir cómo es el proceso para compartir una carpeta a través de Samba desde la configuración del fichero smb.conf. El fichero smb.conf tiene parámetros, diferentes parámetros que vamos a ir viendo uno a uno, y que la mezcla de todos estos parámetros va a ir generando una configuración en cada carpeta o en cada recurso que queramos compartir. El primer paso que debemos hacer para compartir una carpeta es poner entre corchetes el nombre que queremos para esa carpeta dentro de la red. Una cosa es el nombre que tiene esa carpeta a nivel local. En este caso, en nuestro ejemplo, la carpeta a nivel local se llama compartida, pero nosotros en la red podemos dar a conocer esa carpeta con el nombre que nosotros queramos. Ese nombre es el que vamos a colocar entre corchetes. En nuestro caso, por ejemplo, le vamos a llamar recurso 1. Lo ponemos entre corchetes y ahora lo siguiente que debemos es, con la opción Path, asignarle cuál es la ruta de la carpeta que vamos a compartir. En este caso, la nuestra se llama compartida. Esta es la ruta de nuestra carpeta. Es la raíz, aquí la vemos, la raíz, y el nombre de la carpeta, compartida. Con esto ya tendríamos definido, digamos, la forma más básica de la compartición de una carpeta a través de Samba. Si lo guardamos, le damos guardar y ahora reiniciamos el servicio Samba para que sea efectivo. Perdón. Service, el servicio de Samba se llama SMBD y lo reiniciamos. Y ahora veremos desde una máquina Windows a través de la red si ese recurso que acabamos de compartir aquí lo podemos ver desde la red o no lo podemos ver. Para ello vamos a activar aquí la máquina de Windows y vamos a acceder a esa máquina. Sobra decir que entre la máquina de Windows y la máquina de Ubuntu, o en este caso Ubuntu, deben estar en la misma red, deben ser alcanzables una por otra dentro de la misma red. En mi ejemplo, en este ejemplo de laboratorio, la IP de la máquina Ubuntu es la 192.168.150.6. Y una vez que queremos acceder a esa máquina, nos va a pedir un usuario y una contraseña para poder acceder a los recursos compartidos. En nuestro caso, ese usuario y esa contraseña no se trata de cualquier usuario y cualquier contraseña de nuestro equipo local de Ubuntu, sino debe ser un usuario y una contraseña que hayamos añadido al servicio de Samba. En nuestro caso, habíamos creado un usuario que lo habíamos asignado al servicio de Samba, se llamaba alumno1 y la contraseña, aquí la tenemos. Pues aquí vemos cómo hemos creado el de arriba es otro recurso que tenía para ejemplo, cómo hemos creado esta carpeta para la compartición dentro de Samba. Aquí lo podemos ver, se llama recurso 1 y tal como habíamos configurado en nuestro Ubuntu, efectivamente se llama recurso 1. Si nosotros ahora vamos a quitar aquí Windows un segundo. Si nos vamos a Ubuntu y cambiamos el nombre, en lugar de recurso 1 le ponemos recurso compartido
guardamos el fichero sndconf, reiniciamos el servicio de Samba para que tenga efecto todos los cambios. Aquí lo tenemos. Y ahora volvemos a la máquina de Windows. Le vamos a dar a F5 para actualizar los nombres y aquí lo vemos, recurso compartido, ya lo tenemos aquí. Si vamos a intentar acceder al recurso compartido, aquí nos va a dejar, como no hemos definido absolutamente nada, no hemos definido ni permisos ni nada. Si nosotros vamos a intentar desde red generar cualquier fichero, copiar, ya sea modificar o crear carpetas, no nos va a dejar porque no hemos definido ningún permiso en Samba para esta carpeta. Simplemente hemos creado la carpeta compartida y el usuario de Samba va a poder acceder. Ahora vamos a ir viendo diferentes opciones que podemos ir metiendo dentro de la compartición de la carpeta en Samba, y esas diferentes opciones mezcladas todas va a componer la configuración de cada una de nuestras carpetas. Por ejemplo, una de las primeras opciones que podemos ver es la opción de Browsable. Aquí está. Esta opción lo que permite, nos deja la opción, es decir, esta opción de Browsable nos permite poner o sí o no, la opción que nosotros queramos, o yes o no, y lo que va a permitir es que cuando nosotros nos conectemos al equipo desde la red, si en el listado inicial de carpetas, que por ejemplo ahora si vamos a Windows, a nuestro equipo, vemos el listado inicial de carpetas y de recursos compartidos, si le ponemos en la opción que no, como lo vamos a hacer ahora aquí en Ubuntu, aquí no, lo guardamos. Si le decimos que no, vamos a reiniciar el servicio de Samba. Si le decimos que no, lo que vamos a hacer es que esa carpeta va a seguir compartida, pero no va a ser listada o no va a ser visible cuando accedamos al equipo desde la red. De hecho, le vamos a dar F5 y veremos cómo ese recurso acaba de desaparecer. Eso no significa que no esté compartido, lo que significa es que no es visible. Si nosotros supiésemos el nombre del recurso, podríamos acceder como si fuera un recurso oculto. Por ejemplo, vamos a Ubuntu, le vamos a cambiar el nombre para que sea más sencillo, lo guardamos, reiniciamos el servicio y ahora nos vamos a la máquina de Windows. Le vamos a dar F5 a la máquina de Windows simplemente para que actualice la conexión. Y ahora vemos que sigue sin ser visible ese recurso, pero si nosotros sabemos el nombre, en este caso se llama recurso, vemos que podemos acceder. Esa opción nos la da el Browsable. Le podemos decir que sí, o si queremos también lo podemos omitir, y eso por defecto nos dará la visibilidad de ese recurso. En este caso nosotros le vamos a poner que yes, que sí, y lo vamos a guardar. Vamos a reiniciar el servicio y nos volveremos a la máquina de Windows, y aquí vemos que de la máquina de Windows, conectándonos a esa máquina de Ubuntu, ahora ya sí vemos ese recurso. Otra de las opciones que podemos poner es la de Writable. Esta opción lo que nos va a permitir es darle derecho de lectura o escritura a todos los usuarios que se conecten a esta carpeta. Le podemos decir que sí o que no, yes o no, y si lo guardamos permitiremos que este directorio, esta carpeta sea en una traducción literal escribible, ¿no? Es decir, que se pueda editar, modificar por cualquier usuario. En este caso nosotros vamos a reiniciar el servicio y nos vamos de nuevo a la máquina de Windows. Vamos a actualizar con F5 para que actualice la conexión, y entramos dentro de la carpeta recursos y vamos a probar a crear una nueva carpeta.
Aquí vemos que ya nos deja crear y editar cualquier carpeta, en este caso cualquier fichero, o también lo podemos borrar, es decir, podemos hacer todo lo que queramos con los permisos, porque tenemos ahora mismo los permisos de lectura y escritura para todos los usuarios. En este caso estamos entrando con uno de los usuarios que hemos creado, alumno 1, pero podríamos acceder con cualquier usuario y todos tendrían permiso de lectura y escritura. Esto lo podríamos limitar si nosotros pusiéramos, por ejemplo, no aquí, de esta forma, desde Ubuntu le estamos diciendo que esa carpeta no es editable, no es con permiso de lectura y escritura, pero sí le podemos poner otra de las opciones que se llama Write List, que lo que nos permite es nombrar a los usuarios que sí tienen derecho de escritura dentro de esa carpeta. En nuestro caso, si ponemos esa opción de Write List con el Writable No, lo que estamos diciendo es que ahora mismo esa carpeta no sería editable con permisos de lectura y escritura por ningún usuario, excepto por los usuarios que están en el Write List. En este caso solo hemos puesto alumno 1. Si guardamos, vamos a reiniciar el servicio de Samba, volvemos a la máquina de Windows, vamos a volver aquí, una F5 simplemente para actualizar la conexión, y vamos a volver a intentar crear una carpeta, y en nuestro caso sí podemos. Vamos a poner otro nombre de usuario para darnos cuenta de que efectivamente, si no estuviésemos en el Write List, lo vamos a cambiar, vamos a poner por ejemplo el usuario profesor, lo guardamos, reiniciamos el servicio de Samba, vamos aquí en la máquina de Windows, actualizamos la conexión con F5 y entramos dentro de la carpeta recursos y vamos a intentar crear o editar alguna de las carpetas, y veremos que ahora mismo no nos deja editar ni borrar porque no estamos dentro del Write List de digamos los usuarios que tienen permiso. En el Write List podemos poner varios usuarios, todos ellos separados por un espacio, por ejemplo de esta forma. De esta forma nosotros estamos definiendo que ahora mismo esta carpeta no es editable por ningún usuario, excepto los que están en el Write List, que sería el usuario profesor y el usuario alumno. Vamos a guardarlo y vamos a reiniciar el servicio de Samba. Volvemos aquí a la máquina de Windows, vamos desde aquí, actualizamos con F5 para que actualice la conexión y nos vamos a la carpeta de recursos y vamos a intentar crear una carpeta. Aquí vemos que el usuario alumno ahora sí tiene permiso para lectura y escritura. Podemos borrar, podemos editar, podemos hacer lo que queramos. En el Write List también podemos meter grupos de usuarios. Si en nuestra máquina Ubuntu tenemos varios usuarios dentro de un grupo que hayamos creado, podemos asignarle ese permiso a todo ese grupo, siempre que antes del nombre del grupo lo precedamos con el arroba. Si tenemos un grupo llamado, en mi caso por ejemplo, profesores, un grupo de usuarios dentro de esta máquina que se llama profesores, por ejemplo en este ejemplo, si le damos guardar, todos los usuarios que pertenezcan al grupo de profesores van a poder acceder a esta carpeta y editarlo, escribiendo, borrando, es decir, con permiso de lectura y escritura. Otro parámetro que nos permite la configuración del comportamiento de nuestra carpeta compartida es Read Only. Read Only, Read Only nos permite la configuración con los parámetros de yes o no, es decir, de sí o no, y lo que nos va a definir es si esa carpeta va a ser de solo lectura o no. En nuestro caso
para que no choque con otros parámetros. Ya le hemos dicho que writable no, pero vamos a borrar este, lo vamos a dejar con read-only-yes, y para que el ejemplo se vea más claro, vamos a borrar el write-list, ¿vale? Y ahora lo que estamos configurando es esta carpeta compartida solo con derecho de escritura para los usuarios que tengan acceso desde la red a nuestra máquina a través de Samba. Vamos a guardar, vamos a reiniciar el servicio de Samba, ¿vale? Volvemos a la máquina de Windows, vamos a dar F5 para actualizar la conexión, intentamos entrar aquí en recursos y vamos a crear una carpeta. Y ya vemos que no nos lo va a permitir, porque en la definición que tenemos hemos dicho que esta carpeta es de solo lectura, read only. Siguiendo con los parámetros con los que podemos configurar nuestro recurso compartido, otro de los parámetros es el valid user. Valid user. Este parámetro lo que va a definir, poniéndolo como opciones el nombre de los usuarios, lo que va a definir es aquellos usuarios que tienen permiso de acceso a esta carpeta. En nuestro caso, si incluimos a nuestro usuario, alumno1, lo vamos a guardar, el fichero del smvconf, y vamos a reiniciar el servicio de Samba. Ahora nos vamos a la máquina de Windows, volvemos atrás, vamos a actualizar, vamos a intentar acceder al recurso, es decir, a nuestra carpeta que se llama recursos, y vemos que en el valid user tenemos incluido nuestro usuario, con lo cual deberíamos poder acceder. En este caso lo intentamos y efectivamente podemos acceder. ¿Qué pasaría si nosotros en el valid user lo cambiamos y ponemos otro usuario, por ejemplo profesor? Le damos guardar, reiniciamos el servicio otra vez, volvemos a nuestra máquina de Windows y actualizamos la conexión con F5 y vamos a intentar acceder a nuestra carpeta compartida llamada recursos y vemos que nos pide un usuario y una contraseña para poder acceder. Ahora mismo el único usuario que puede acceder es el usuario profesor. Si tuviésemos las credenciales, pues podríamos acceder. Al igual que el valid user, esto se hace solo para crear el acceso a estos usuarios, podemos meter varios usuarios, es decir, podemos asignarle el permiso de acceso a varios usuarios separándolo con un espacio en blanco y poniendo el nombre de cada uno de los usuarios. Vamos a dar guardar. Reiniciamos el servicio, volvemos a la máquina de Windows, actualizamos con F5 y intentamos acceder al recurso y efectivamente ahora sí podemos. Igual que pasaba antes con el write list, la definición de los permisos de usuario se realiza poniendo el nombre de cada usuario separado con espacio en blanco, o en el caso de que queramos asignarle el permiso a un grupo completo, pues precedido del carácter arroba, podríamos poner el nombre del grupo de usuarios. Ya con esto estaríamos dándole permiso de acceso al profesor, al usuario alumno 1 y al grupo de profesores. En este caso, cuando asignamos el permiso de acceso, que en este caso vemos que a través de la máquina de Windows que podemos acceder, no le hemos asignado el permiso de lectura y escritura, simplemente hemos definido que estos usuarios pueden acceder. Para poder definirle el permiso de lectura y escritura, tendríamos que hacerlo con los parámetros que hemos visto anteriormente, ya sea con write-list, poniendo el nombre de los usuarios que queramos, o con writable a través de la opción yes, para asignarle a todos los usuarios el permiso de lectura y escritura. Vamos a nosotros a hacer eso dentro de nuestro recurso. Le ponemos la opción que vimos antes, y le decimos que yes. Guardamos, reiniciamos
recurso de Samba, volvemos a la máquina de Windows, nos vamos a la raíz y hacemos F5 para que no haya ninguna opción anterior, sino que actualice la conexión. Nos vamos al recurso. Antes no podíamos crear carpetas y vamos a ver ahora. Efectivamente, ahora sí podemos. Ya hemos asignado ese permiso dentro de nuestro recurso compartido en Samba. Otra opción que podemos añadir dentro de nuestro Samba es la posibilidad de que puedan acceder a esta carpeta usuarios invitados, es decir, usuarios que no estén registrados en nuestra máquina. Esa opción vamos a quitar estas dos. Esa opción, ese parámetro se llama en Samba guest OK y le podremos configurar como yes, como sí o como no. Esto lo que va a permitir, lo vamos a guardar, lo que va a permitir es que cualquier usuario que no esté registrado en nuestra máquina pueda acceder a esa carpeta, ya que se permite el acceso a invitados. Aquí vemos que no lo hemos puesto, no le hemos definido a esta carpeta el derecho de lectura, de lectura y escritura, sino solo el derecho básico, que es el de acceso, es decir, el derecho de lectura. Si quisiéramos que esta carpeta fuera tuviese la posibilidad de que los invitados pudiesen escribir o editar, pues pondríamos la opción que hemos visto antes de Reachable Yes. Con todos estos parámetros podemos ir digamos mezclándolos entre ellos para ir creando aquella configuración de carpeta compartida que nosotros queramos. Por ejemplo, si quisiéramos que esta carpeta fuera accesible por los usuarios invitados, pero que ellos, los usuarios invitados, no pudiesen editarlo ni modificar nada, podríamos poner aquí la opción de Writable No. Ahora mismo lo que tenemos aquí configurado es que los usuarios invitados pueden acceder, pero no pueden editarlo. Pero si quisiéramos que algún usuario en concreto o un grupo de usuarios pudiesen editar esa carpeta, le seguiríamos añadiendo opciones, por ejemplo Write List, y se la asignaríamos a los usuarios que sí permitimos que tuviesen acceso. Le damos a guardar, que tuviesen acceso a los permisos, de lectura y escritura. Editamos, reiniciamos el servicio. Y aquí vemos que este recurso compartido, esta carpeta compartida, es accesible por los invitados, pero ellos no tienen permiso de lectura y escritura. El único que tiene permiso de lectura y escritura es el usuario alumno. Nosotros ahora mismo hemos accedido a través de la máquina de Windows con el usuario alumno 1, con lo cual si volvemos al inicio, le damos a F5, entramos dentro de la carpeta recursos. Si intentamos crear una carpeta, sí nos va a dejar porque nuestro usuario sí que tiene permiso. Si intentáramos entrar con otro usuario, no tendríamos permiso de lectura y escritura, sino simplemente de acceso. En este caso vamos a intentarlo. Vamos a ir a nuestra máquina de Windows y vamos a borrar las sesiones que tenemos ahora mismo abiertas en nuestra máquina. En este caso le decimos que sí, que vamos a borrar esta conexión. Ya la hemos borrado. Ya vemos que no tenemos ninguna sesión abierta con nuestro equipo. En nuestra máquina Ubuntu vamos a asignarle al usuario profesor sudo smb password. Vamos a añadir al usuario profesor, que no lo tenemos, dentro del servicio de Samba. Le asignamos una contraseña para el Samba. Perfecto. Vale, ya la tenemos ahí.
Vale, y vamos a intentar desde la máquina de Windows acceder de nuevo, aquí tenemos la máquina, a nuestro equipo con el usuario profesor. Y vemos en nuestra configuración de la carpeta recursos que el usuario profesor no está dentro de los usuarios con derecho de escritura. Puede acceder porque están admitido el acceso ya sea de los invitados como de otros usuarios. Efectivamente accedemos, pero en el momento en que queramos crear una carpeta nos va a decir que no podemos porque no estamos dentro de la opción de los write lists. Otro parámetro que podemos añadir a nuestro recurso compartido para, digamos, personalizar esa configuración de compartición de carpeta es el parámetro comment. El parámetro comment lo que añade es un pequeño comentario, frase, que nos sirva de guía para que cuando el usuario acceda a ese recurso a través de la red sepa un poco de qué va esa carpeta o de qué va ese recurso. Por ejemplo, aquí podemos poner: este es un comentario ejemplo. Vale, si guardamos esta configuración y reiniciamos el servicio Samba, ahora nos vamos a nuestra máquina de Windows, otra vez nos volvemos a la raíz, volvemos a pulsar F5 para actualizar la conexión. Si nos ponemos encima del recurso que nosotros queremos acceder, aquí vemos que nos aparece el comentario que nosotros hemos puesto o hemos configurado en nuestra máquina de servidor de Samba. Podemos poner otra frase para ver que actualizamos. Nuevo comentario. Volvemos a guardar. Reiniciamos el servicio. Y si accedemos a la máquina de Windows, actualizamos la conexión con F5, volvemos a posicionarnos encima del recurso y vemos que se ha actualizado nuestro comentario. Dentro de Samba existen multitud de opciones que podemos mezclar para conformar lo que sería nuestra configuración final para la compartición de ficheros. Digamos que estas son las principales. Hay otras opciones como For User, For Group, Guest Account, Guest Only. Hay bastantes más. Hide Files para poner ficheros ocultos. Digamos que estos son los parámetros iniciales para la configuración de la compartición de una carpeta. Vamos a poner un segundo ejemplo y así aprovechamos también a repasar lo que acabamos de ver. Vamos a asignar un nuevo recurso compartido que le vamos a llamar nuevo recurso. A este nuevo recurso le tenemos que asignar una carpeta, por lo que vamos a crear, nos vamos aquí y dentro del directorio raíz creamos una segunda carpeta que le llamaremos compartida 2. Aquí la tenemos. Le vamos a cambiar los permisos para que podamos configurar eso desde el Samba. Compartida 2, aquí lo tenemos. Lo listamos y lo vemos. Aquí vemos que tenemos la nueva carpeta, se llama compartida 2, que tiene todo tipo de derechos de lectura y escritura por parte de todos los usuarios y grupos. Y esa carpeta es la que vamos a usar para este nuevo recurso, compartida 2. Y ahora podemos conformar aquellas opciones que nosotros queramos para asignárselo a nuestra carpeta. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos que los usuarios, en este caso los usuarios invitados, tengan derecho de lectura y escritura dentro de esta carpeta. Si queremos que accedan los usuarios invitados, tendríamos que poner la opción GuessOK igual Yes.
Si queremos que puedan editar la carpeta, le podemos decir write table yes. Y además podemos añadirle un comentario para decir que carpeta para invitados. Guardamos. Reiniciamos el servicio. Aquí lo tenemos. Reiniciamos el servicio. Nos vamos a la máquina Windows. Actualizamos con F5 y aquí vemos el nuevo recurso. Si nos ponemos encima veremos el comentario que hemos hecho, carpeta para invitados. Y aunque todavía estamos con el usuario que habíamos puesto anteriormente, pero podemos comprobar que aún así tiene derecho de lectura y escritura. Otra de las opciones que nos quedaría por ver sería la compartición del perfil del usuario una vez que ese usuario se conecta a través de la red. Eso significa que si yo accedo a través de la red como el usuario alumno 1, se me pondrá a disposición de mí, de este usuario alumno 1, para editar, para lo que sea, el perfil que yo tengo localmente para ese usuario. Si yo accedo con otro usuario, por ejemplo profesor, pues automáticamente se pondría a disposición de ese usuario el perfil del profesor. Para realizar esto lo creamos con el recurso Homes. Con el recurso Homes lo que estamos haciendo es configurando el acceso al perfil del usuario por medio de la red. En este caso vamos a decir que lo liste, que además tenga derechos de escritura y que el usuario al que se le vaya a presentar ese recurso va a ser el usuario que se conecte. Además, hay algunas otras opciones que podemos poner dentro del Homes, como hay varias opciones como el porcentaje U para hacer referencia al nombre de usuario. Hay varias opciones que podemos ver desde el man de Samba. En este caso nosotros lo vamos a dar así como configuración inicial, pero hay posibilidad de personalizarlo bastante. En este caso vamos a poner un comment. Este es el perfil y con esto lo que estamos haciendo referencia es al nombre de usuario. Le decimos guardar. Reiniciamos el servicio de Samba y ahora desde la máquina de Windows vamos a volver al inicio. Ya no hace falta darle a F5 porque ya está aquí creado y vemos que el recurso Homes tiene todo el perfil del usuario, que a su vez también está en el nombre de usuario aquí. Todo este es el perfil local del usuario. Si nosotros, por ejemplo, creamos aquí una carpeta en el escritorio, aquí lo tenemos, nueva carpeta. Si nos vamos a nuestra máquina Ubuntu, en este caso yo estoy configurando todo esto con el usuario profesor. Si nos vamos al escritorio, podemos ver cómo está la carpeta que acabamos de crear. Si cambiamos aquí el nombre, ¿vale? Si cambiamos aquí el nombre, vemos que en nuestra máquina Windows, en el acceso que nosotros ya hemos hecho desde la red, también se ha actualizado el nombre a la carpeta. Podemos crear otra y aquí vemos como en la máquina Ubuntu ya se está reflejando. De manera que con la configuración de Homes dentro del
el fichero de smdconf, tenemos acceso al perfil de cada uno de los usuarios. Además, podemos ver en el comment de ese recurso compartido cómo está el mismo comentario que nosotros hemos puesto. Este es el perfil de profesor, es decir, este es el perfil de porcentaje U como variable para hacer referencia al nombre de usuario.